ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Mateo 28:20. Esta es una gran razón. Yo estaré con ustedes hasta la consumación, aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino quien nuestra iglesia cambió. Pero eso es una mentira, es no creer al Señor al decir que se acabó. Toman una decisión de salirse de la iglesia a fundar su agrupación, guiados por algunos sueños o por alguna visión. Mucho cuidado, mi amigo, no te dejéis engañar. Y si ya estás confundido, acércate a la verdad, que la iglesia que te digo presente en el mundo está. ¡Pam, pam! ¡Eh! Bueno, es que como no había visto la guitarra, no me había mentalizado en cantar, ¿verdad? Porque como la guitarra no estaba, pues sí dije. Pero de todas maneras ya sé que está la guitarra y ya podemos cantar otra cancioncita más adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar hoy, continuar con el tema de la iglesia, ¿verdad? Habíamos quedado en el tema de la iglesia. Si Cristo fundó una iglesia, si no la fundó. Si la fundó, ¿cuál es esa iglesia? Dábamos algunas razones históricas, dábamos algunas explicaciones para que comprendiéramos que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Ayer me llevó un taxista, era un evangélico, y empezó a hablarme, a predicarme, y entre las cosas que me predicaba me decía: Cristo no fundó ninguna iglesia. Es más, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia es algo espiritual. La iglesia no es algo, una estructura que se pueda ver, no. La iglesia no es una jerarquía, no. Eso es invento de los hombres. Pero eso no lo quiso Dios. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Entonces yo me acordé de la canción, ¿se acuerdan? Como cantan los evangélicos: yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Nosotros no cantamos así. Nosotros cantamos es: yo soy iglesia, tú eres iglesia. Todos somos la iglesia del Señor. Me acordé. Entonces yo le decía: o sea que tú eres la iglesia. Dijo: sí. ¿Y si usted se muere? Se acabó la iglesia. Porque usted es la iglesia. ¿Se murió usted? Se acabó la iglesia. Por allá también decía San Pablo que la iglesia es la columna y base de la verdad. Si usted se muere, se acabó la verdad. O si usted dice que todos somos iglesia, entonces en un ateo, si es la iglesia columna y base de la verdad, un ateo, ¿qué es la iglesia? ¿También está la verdad? ¿O en todas las personas está la verdad? Es una falsedad. Cristo fundó una iglesia. Ahora, claro, ellos dicen: no hay ninguna iglesia. Pero después de que lo confunden a usted, ¿qué le dicen? Vénganse para nuestra iglesia. Vengan para nuestra iglesia. ¿Por qué no busca Dios en la iglesia católica? Ah, no, porque esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la nuestra. Pero si antes dijo que no existía iglesia, ¿cómo ahora sí dice que la iglesia, esa iglesia es la de Cristo? Una vez me vaciló un evangélico de esa manera. Me decía: conviértese y cree en Jesucristo. La iglesia no es necesario, solamente que uno cree y se convierta y ya. Y le decía: bueno, tengo que convertirme, sí. Ayúdame a ver,
¿Cómo hago yo para convertirme? Digo, tiene que dejar el miche. Yo dije, yo no tomo miche. Tiene que dejar de robar. Yo le dije, yo no robo. Tiene que dar. Yo le dije, no, ¿qué es convertirme para usted? Yo trato de hacer las cosas como Dios pide. Digo, bueno, pero es que usted no se ha entregado al Señor. Yo le dije, ¿que no me he entregado al Señor? Yo me he entregado al Señor, es más, pues no me casé para entregarme al Señor. Dios no, o sea, me explico, usted no ha reconocido a Cristo como su Señor. ¿Cómo que no? Yo reconozco a Cristo como mi Señor. Claro que sí, y es el único Señor. ¿Cómo me dice usted que no? Dice, bueno, ¿cómo le explico? Yo le digo, ¿le ayudo? Dijo, a ver, ¿cómo? Yo le digo, o sea, que todavía no me he metido a la iglesia evangélica. Dijo eso. Yo le digo, ¿cómo me dice usted que la iglesia no es necesaria, que la iglesia no salva, que la iglesia no es importante, que Cristo nos dejó una iglesia? Entonces yo, para poder salvarme, tengo que meterme a la iglesia suya. ¿Por qué? ¿Qué contradicción? Primero dice que Cristo no fundó una iglesia, que la iglesia no salva, que la iglesia no es necesaria, para terminar diciéndome que para yo poder salvarme tengo que meterme a su iglesia. Vaya a engañar a los tontos. Ese es el método de los hermanos para engañar a la gente. Van a la casa, hablan muy bonito, le dicen la iglesia no es necesaria, la iglesia no salva. Después que usted ya está un poquito confundido, le dicen la iglesia católica, la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera. Ahora sí usted tiene que venirse para acá si quiere ser salvo, porque Cristo viene a llevar su iglesia a morar con Él. Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Esa iglesia somos nosotros. Y bueno, y ahí comienzan muchas cosas a hablar y hablar. Y dice, además, en la Biblia no aparece la iglesia católica. Si usted me encontrara a mí en la Biblia donde diga iglesia católica, pues entonces yo me convierto a esa iglesia. Pero en la Biblia no dice iglesia católica, ¿ve? Busque, ¿dónde dice iglesia católica? Entonces la persona dice, uy, sí es verdad, yo nunca he leído donde dice iglesia católica. Ve que lo engañaron. Entonces a mí me gusta vacilarlo de la misma manera, con la misma moneda. Búsquenme donde dice iglesia evangélica, iglesia pentecostal. No, pero ahí dice que el día de Pentecostés es una fiesta, no una iglesia. No venga con mentiras. Entonces, es ver que Cristo fundó una iglesia y que ellos no la quieren reconocer. Simplemente para decir, la iglesia católica no la fundó Cristo. Hoy vamos a tratar de unir la enseñanza de la vez pasada con que era a través de la historia y a través de la razón, con la Biblia. ¿Por qué? Yo soy católico. ¿Por qué pertenezco a la iglesia católica? Porque creo en la iglesia. Si es necesaria una iglesia o no es necesaria una iglesia. Si Cristo fundó una iglesia, si Cristo no fundó una iglesia. Vamos a ver, yo quiero ir mirando primero si es necesaria una iglesia. Después, si esa iglesia es necesaria, entonces vamos a ir mirando si esa iglesia es, como dicen algunos evangélicos, espiritual. Una iglesia espiritual. No es una iglesia así, estructura, no. Sin jerarquía, sin nada. Porque nosotros en la iglesia evangélica todos somos hermanos. Todos somos hermanos. En cambio en la iglesia católica hay una jerarquía, que el papa, que los obispos, no. ¿Dónde dejó Cristo eso? Todos somos hermanos. ¿Cómo va a creer que haya una jerarquía? Entonces yo le pregunto, ¿y en ustedes no hay jerarquía? En nosotros no hay jerarquía. Yo le digo, ¿es lo mismo el pastor que una ovejita? ¿Quién recoge el diezmo en las celebraciones? ¿La ovejita más pobre del redil? ¿Esa es la que recoge el diezmo? No. ¿Quién da las órdenes? ¿La ovejita más pobre del redil? No. Es el pastor. ¿Cómo dice usted que no hay jerarquía en ustedes? ¿Es lo mismo el pastor que la ovejita más pobre? No, señor, no es lo mismo. Hay una jerarquía en ellos también. Entonces, lo que dicen, no lo hacen. Porque dicen que en ellos no hay jerarquía, pero sí lo hay. Que todos ellos son hermanos. Pero resulta de que el pastor no es y no actúa igual que los
de más. Miremoslo así a nivel humano. En toda familia hay una jerarquía. Todos en la casa son hermanos. Papá, mamá y hijos, todos son hermanos, hijos de Dios. Pero dentro de esa familia hay una jerarquía. No es lo mismo el papá que la mamá, que el hijo mayor, que el hermano mayor o que el hermano menor. No es lo mismo. Imagínese usted que no hubiese jerarquía en la familia. Que todo hiciera lo que le venga en gana. O que mandara al hijo menor. Tiene que ver. Primero en la casa manda el papá. Si no está el papá, la mamá. Si no, el hijo mayor o el hermano mayor. Cuando no hay más nadie, el hermano menor. Pero hay una jerarquía dentro de la gran familia de los hijos de Dios, porque Jesús nos dijo: subo a mi Padre que es vuestro Padre, mi Dios que es vuestro Dios. Ustedes son hermanos. Todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La gran familia. Dios tiene una gran familia, y esa familia entonces hay una jerarquía como tal. Eso lo vamos a ir demostrando con la Sagrada Escritura. Yo quiero comenzar hoy la Sagrada Escritura con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Voy a leerlo desde el 8 y 9, sí, lo leo. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice: y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Cómo se llama San Pablo? ¿San Pablo cómo se llama él? No, pero ¿cómo se llama aquí en lo que acabo de leer? Aborto. Soy como un aborto. Soy indigno de llamarme apóstol de Cristo. Una sola razón le hace a él indigno. Una sola razón le hace a él aborto como apóstol de Cristo. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es ese motivo? Haber perseguido. Yo quiero que ustedes se detengan ahí. Haber perseguido a la no tiene las para decir que eran varias. Tiene singular, la iglesia de Dios. Y cuando dice la iglesia de Dios, significa de que Dios sí tiene una iglesia. Sí tiene una iglesia. Ahora pregunto, ¿esa iglesia era visible o invisible? ¿Visible? Porque Pablo no perseguía a los espíritus invisibles cuando iba camino a Damasco. ¿Se acuerda? Que era cuando él perseguía a la iglesia. Iba camino a Damasco persiguiendo a los espíritus invisibles que formaban la iglesia de Cristo. No. Iba persiguiendo a gente de carne y hueso. Perseguía a los apóstoles de Cristo. Y al perseguir a la iglesia, a los apóstoles de Jesucristo, él está persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesús le había dicho allá en San Lucas capítulo 10 versículo 16, le había dicho a los apóstoles cuando los estaba formando, 10:16, cuando les estaba enseñando, Jesucristo le había dado un dato curioso que Pablo no sabía y que Pablo va a aprender por los golpes, por la experiencia. 10:16 de San Lucas dice: quien a ustedes escuche, a mí me escucha, y quien a ustedes los rechace, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. A que ustedes escuchen, a que ustedes los escuchen, a mí me escuchan. Se está haciendo uno con los apóstoles, con su iglesia, uno. De modo que Cristo está presente en la iglesia, en los apóstoles. A quien ustedes escuchan, a mí me escucha. A que ustedes rechazan, a mí. Es decir,
la iglesia de Cristo, Cristo está presente en la iglesia, en los apóstoles, visible. Los apóstoles son visibles, no es una iglesia invisible, como dicen los evangélicos. No, a quien ustedes escuchan, a mí me escucha, que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Esto no lo sabía Pablo. Por eso Pablo va camino a Damasco persiguiendo a la iglesia de Cristo, que eran los apóstoles. Y se cumplió. Cuando iba persiguiendo a los apóstoles, una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Él no perseguía a Cristo. Él perseguía a la iglesia de Cristo, por eso se llama aborto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo entonces comprende que el que persigue a la iglesia de Jesucristo está persiguiendo al mismo Jesucristo, porque Cristo se hace uno con la iglesia. Pablo aprende la lección. Al aprender la lección Pablo, entonces él comienza a predicar después del tremendo golpe que se llevó. Y comienza a predicar de una iglesia, ya que habla de una iglesia, la iglesia de Cristo. Comienza a predicar de una iglesia. La vez pasada mirábamos cuál era esa iglesia que Pablo perseguía y después se convirtió, que no era la iglesia evangélica, que era la iglesia de Esteban. ¿Me acuerdan? Que le expliqué. Y que esa iglesia, ¿cuál era? Ya lo miramos la vez pasada. Pero ahora, yo quiero que miremos que esa iglesia sí es una iglesia, y una iglesia visible. Que no son varias iglesias. La experiencia de San Pablo ya se llevó un chasco bien grande. Habla de que él es un aborto porque perseguía a la iglesia. Ahora nos vamos a la carta a los Efesios, donde San Pablo comienza a escribir sobre esa iglesia. Muy bonito habla San Pablo sobre esa iglesia. Dice así en Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice: Dios sometió todo bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Está hablando de una iglesia. Y San Pablo ya tuvo una experiencia. Cristo estaba unido a la iglesia y él no lo sabía. Entonces, ahora dice Pablo que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Dice, lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Y me detengo en este pedacito. La plenitud del que lo llena todo en todos. ¿Cómo define Pablo la iglesia de Dios vivo? La plenitud del que lo llena todo en todo. La plenitud de Dios, ¿dónde está? Pero ¿dónde está? ¿Dónde llega a todos y a todos? En la iglesia. Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que la llena todo en todo. La plenitud de Dios, ¿dónde la podemos encontrar nosotros en la tierra? En la iglesia. La iglesia reconocida como un cuerpo. Un cuerpo. No la iglesia reconocida como un espíritu. Si habla de cuerpo es porque es visible. Cuerpo, visible. Tan visible como Cristo, que estuvo en medio de nosotros, lo vieron. Dice por allá los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo hemos transmitido. Entonces esa iglesia es una iglesia visible. Ahora, esa iglesia es importante. En ella está la plenitud de Dios. Yo no tengo que buscar fuera de esa iglesia otra cosa, porque Dios lo ha dejado todo ahí. Esa iglesia es la iglesia católica. Lo vamos a ir demostrando poco a poco. Todavía no lo hemos demostrado. Hasta donde vamos ahorita, todavía no lo hemos demostrado que esa es la iglesia católica. La vez pasada dimos algunos matices para ir mirando de que era la iglesia católica. Ahorita, hasta ahora estamos reconociendo de que sí existe una iglesia y que Cristo se hace cabeza de esa iglesia. Y lo curioso es que todo está sometido bajo sus pies. Venga acá, hombre, venga acá, hombre. Usted, venga para acá.
Dice el ejemplo de Pablo, para que lo entiendan mejor. Dice que el Cristo completo, el Cristo, ¿cómo se llama? El Cristo, ay, que me fue el nombre. El Cristo completo, pues digámoslo así, es cabeza y cuerpo. Y San Pablo entonces divide el cuerpo de Cristo, o a Cristo, en dos partes: la cabeza y el cuerpo. Dice que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Ahora bien, ¿un cuerpo puede vivir sin cabeza? ¿Una cabeza puede vivir sin cuerpo? No. Por eso Cristo dice: al que usted escucha, me escucha a mí; al que usted rechaza, me rechaza a mí. Se hace uno. Por eso Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es porque se hace uno. Se ve que se hace uno, la cabeza con el cuerpo. Y dice que Dios sometió todo bajo los pies ¿de quién? Del Cristo completo. Bajo los pies de Cristo completo. ¿Saben cuál es el Cristo completo? Sí. La iglesia unido a la cabeza. Y Dios sometió todo bajo los pies. Es decir, ¿qué significa? Que toda la autoridad y todo el poder de Dios está en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. Y todo está sometido bajo sus pies. Y en la plenitud del que lo llena todo, en todo. No tenemos que estar buscando en otro. Muy bien, siente, gracias. Ahora bien, seguimos hablando de la iglesia en Efesios. Todo Efesios habla de lo que es la iglesia. Vamos a mirar Efesios 2, 14. Lo voy a leer. Dice: porque Él es nuestra paz, Cristo, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad. De los dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles dos pueblos se refiere? Al pueblo judío y al pueblo pagano. Es que habían dos pueblos: el pueblo judío, que era el pueblo elegido por Dios, y el pueblo pagano, que eran los demás pueblos. Todos los demás eran paganos. Y dice que Cristo hizo de los dos pueblos uno solo. Es decir, se lo voy a explicar de otra manera. Es decir, que antes de venir Cristo había un solo pueblo, que era el pueblo elegido por Dios, que se llamaba el pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham, una alianza, la antigua alianza. Con Moisés había dado unos decretos, pero era únicamente con el pueblo de Israel. Y todo aquel que quería formar parte del pueblo de Dios tenía que circuncidarse para entrar al pueblo de Dios. Los demás eran paganos. Cuando viene Cristo, dice entonces San Pablo, que hace de los dos pueblos, el pueblo judío del Antiguo Testamento y el pueblo pagano, que no era pueblo de Dios, de los dos hace uno solo. Eso es lo que llamamos la nueva alianza, que por allá en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, viene a decir que a través de eso ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre judío o no judío o pagano, entre esclavo y libre. Aquí dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Vamos a leer, no me pierdan ahí en Gálatas, en Efesios, no lo pierdan para continuar, pero es que me llegó la de Gálatas y vamos a leerla para unirla a esto. La voy a leer específicamente en el versículo 28 o desde el 27, Gálatas 3:27. Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta?
Todos hemos llegado a ser uno. Todos. Los paganos y los no paganos. Los judíos. El pueblo judío. Todos somos uno. Entonces ya en el Nuevo Testamento hay un nuevo pueblo de Dios. ¿Únicamente los paganos? Perdón, ¿únicamente los judíos? ¿Únicamente los paganos? No, ya judíos y paganos todos formamos uno. Ahora pongan cuidado. No hay distinción, dice Gálatas, entre hombre y mujer, esclavo y libre, entre judío y no judío. Es decir, que metió todos en un mismo saco. A ese saco lo llamó cuerpo. O lo llamó iglesia. Cuerpo o iglesia. Recuerda que él es la cabeza y la iglesia es su. Entonces a ese grupo de gente, judíos y no judíos, todos lo llamó cuerpo o lo llamó iglesia. Ahora ustedes pueden comenzar a comprender por qué la iglesia se llama católica. Significa que la nueva alianza no es con un pueblo, sino es con todos los pueblos. Universal. Católico significa universal. ¿Por qué sabemos que la iglesia católica es la de Cristo? Porque unió los dos pueblos en un solo cuerpo, que es la iglesia. Esa iglesia se llama iglesia universal o católica. El evangélico dice, ¿dónde aparece la palabra católica? No se trata de palabra, se trata de contenido. Aquí aparece que todos los pueblos tienen que formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Por allá más adelante, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, un cuerpo, un rebaño, una iglesia. En vista de eso y en vista de lo que dice por allá Jesús en Mateo 28, 20 o del 18 en adelante, donde dice que vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos. Mateo 28, 18 y 19 ahí. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos significa no solamente el pueblo de Israel. Y todos los pueblos se llama universal. Basado en eso, que todos los pueblos sean mis discípulos. Basado en eso, unió todos los pueblos en un solo cuerpo. Entonces es que San Ignacio de Antioquía, en el año 110, 10 años después de que ha muerto San Juan, el último de los apóstoles, que murió, llama por primera vez a la iglesia católica, la llamó iglesia católica. A los cristianos se les llamó por primera vez iglesia católica en el año 110. Lo llamó San Ignacio de Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía fue un discípulo de San Juan. Y por eso nosotros sabemos que la iglesia católica es la de Cristo, porque Cristo unió todos los pueblos. Eso significa católico. Ustedes y yo hemos escuchado que existen los sinónimos, que yo puedo decirle a una pieza, le puedo llamar cuarto, habitación, y estoy diciendo lo mismo. Que yo la llame cuarto o que yo la llame pieza, no cambia, es lo mismo. Solamente que existen sinónimos, que yo le llame católico, o que yo le llame universal, o que yo diga todos los pueblos, eso es lo mismo, sinónimo. Cuando decimos la iglesia es católica, ¿qué estamos diciendo? Que Dios hizo una nueva alianza, no con un pueblo, sino con todos los pueblos. Y todos esos pueblos pasan a ser un solo cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. ¿Me captaron la idea? Bueno, entonces dice aquí, sigo leyendo Efesios, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en la carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos
en un solo cuerpo. Entonces, ¿cuántos son los cuerpos de Cristo? No dice para reconciliar a todos en varios cuerpos. Está hablando de un solo cuerpo. Y dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces está hablando de una sola iglesia. Entonces ya vamos captando la idea que Dios no fundó varias iglesias, que existe una iglesia de Dios. Ahora después nos quedará mostrar cuál es esa iglesia. Luego quiero pasar ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo, quiero leerlo desde el 8 en adelante, pero a mí me interesa el 10. Dice así, Efesios 3, 8 en adelante. A mí, el menor de todos los santos, ¿se acuerda por qué San Pablo se llama el menor o se llama el aborto? Ya saben por qué, ¿no? Porque persiguió a la iglesia de Cristo. Me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo. A él se le encomendó la misión de aclarar a los gentiles un misterio que estaba escondido. Vamos a ver cuál es ese misterio. Creador del universo. ¿Para qué? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Saben qué significa multiforme? Muchas formas. Las muchas formas de la sabiduría de Dios, que Dios tiene muchas formas de expresar su sabiduría. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante, léalo, mediante, ¿no tienen allí el texto? La iglesia. Mediante la iglesia. Dice que por medio de la iglesia la mucha sabiduría de Dios se va a dar a conocer en el cielo a las potestades. A todos podrán ver en la iglesia las muchas formas de la sabiduría de Dios. No dice en las iglesias. No está hablando de plural. Mire que Pablo no ha utilizado el plural. Solamente ha utilizado el singular. Y la sabiduría de Dios, la mucha forma de la sabiduría de Dios está en la iglesia, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Era un designio de Dios, era un misterio. Dios lo tenía escondido, ahora lo ha revelado. ¿Cuál es entonces la diferencia de las iglesias evangélicas a la iglesia católica? Fácil. Ustedes, le hago una pregunta. ¿Es lo mismo comerse un plato de ensalada a comerse un plato de arroz? Ustedes comen un plato de arroz y se llena, ¿verdad que sí? Y se come un plato de ensalada, se llena. Pero pregunto, ¿cuál alimenta más? ¿Cuál tiene la diversidad, las muchas formas de las vitaminas? La ensalada. ¿El arroz tiene vitamina? Sí, una clase de vitamina, pero no tiene todas. Nosotros, ¿por qué no somos evangélicos? Porque los evangélicos tienen una clase de vitaminas. Sí, tienen algunas cosas buenas, sí la tienen, y no estamos en contra de las cosas buenas que tienen, no señor. Lo que nos da lástima es que se están perdiendo de las otras muchas formas de la sabiduría de Dios. Claro que sí tienen algunas. Ellos tienen cosas buenas. Dígame si no es cosa buena leer la palabra de Dios. Ellos la tienen. Dígame si no es cosa buena orar. Ellos oran. Dígame si no es cosa buena, por ejemplo, ayunar. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es una manera de alimentarse, sí, pero eso es como comer arroz. Pudiendo comer ensalada. Si usted come ensalada, tiene la diversidad. La Biblia dice que la diversidad, las muchas formas de la sabiduría de Dios está en la iglesia de Cristo. Las otras iglesias tienen algo de eso y se lo aplaudimos, y no estamos en contra de eso. Estamos en contra de lo que les hace falta. Por ejemplo, el pan vivo bajado del cielo para alimentar su alma.
Por ejemplo, el perdón de los pecados. Cosas que son ricas vitaminas, pero que ellos no la tienen. Entonces, eso es lo que nosotros lamentamos. ¿Me captan la idea? Seguimos entonces. El versículo 20 dice: aquel que tiene poder para realizar todas las cosas. ¿Quién es ese? Dios. Incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la iglesia, subrayenlo, en la iglesia. Segundo, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos, y termina diciendo, amén. Pregunto, según lo que acaban de escuchar, si algún evangélico me está observando o me está escuchando, te invito a que agarre Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Pero cuidado, decía el Papa, cuidado, porque puede llegar a creer que pueden hacer muchas cosas desligándose de la iglesia y pasarían a ser una secta, un brazo cortado del cuerpo, una pierna quitada del cuerpo, que está propensa a morir. El Papa Juan Pablo II lo decía, y por eso Pablo hace hincapié: a Dios la gloria en la iglesia. Ahí hay muchos, perdónenme la expresión, pero hay muchos grupos de apostolado, personas en los grupos de apostolado, porque los grupos de apostolado son buenos, que son fanáticos y que creen tener a Dios agarrado por la chiva, decía uno por allá. Y que porque el Espíritu Santo obra en mí, que sí obra, no porque tú seas santo, sino porque eres parte del cuerpo de Cristo, cree que ya lo puede todo saliéndose de la iglesia. Al salirse de la iglesia, eres un ojo importante pero muerto. Pierdes. Si tiene valor es porque está dentro del cuerpo de Cristo. Y si el Espíritu Santo obra en ti, mora en ti, porque está dentro del cuerpo de Cristo. Al salirte de la iglesia, al rechazar a la iglesia y a creer que eres tú, porque, cuidado, mueres. ¿Y cuántas personas han muerto dentro de la iglesia por eso? ¿Cuántos? Inclusive, de allí que muchas personas se han salido de la iglesia. ¿Por qué nacieron los evangélicos, las sectas evangélicas? Por eso. Y por eso se llama secta. Secta es un pedazo de... Salieron de la iglesia católica. Eran de la iglesia católica. El fundador no era Martín Lutero, sacerdote de la iglesia católica. Se salió con un grupito, eso se llama secta. ¿Listo? Usted también puede ser una secta cuando usted no acepta la iglesia, el cuerpo de Cristo, que trae una jerarquía que ahorita vamos a pasar a verla. Esa jerarquía. Y esa iglesia de Cristo es por todas las generaciones y todos los tiempos. Así es y así será. ¿Y qué? Si es el plan de Dios. Lo dice Pablo. Ahora pongan ustedes cuidado, que a Pablo pasa al capítulo 4 de los Efesios para explicar lo que acaba de decir. Capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Dice: les exhorto, pues yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre. Dentro de la iglesia tiene que haber humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos soportándose unos a otros. Esto es lo más duro que puede haber en la iglesia, el soportarse unos a otros, soportándose unos a otros por amor, no por hipocresía, por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu. Poniendo empeño en conservar la unidad. ¿Ve que habla de una unidad? Esa iglesia de Cristo tiene que ser una unida. La unidad en el Espíritu. ¿Cómo va esa la unidad en el Espíritu? Con el vínculo de la paz. Versículo 4, quiero que lo subrayen, lo que viene.
Un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? A ver, ¿cuántos? Evangélicos. Un solo cuerpo. ¿Y a ese cuerpo cómo lo llamó Pablo? Iglesia. Del cual Cristo es la cabeza. Un solo cuerpo. Ahora, a ver, usted evangélico que me dice que ese cuerpo, que esa iglesia es invisible. Vamos a ver. Ponga cuidado. Un solo cuerpo y un solo. El invisible es el espíritu, no el cuerpo. Y dice que la iglesia de Cristo, que es un cuerpo, es uno solo. Y al igual que la iglesia es un solo cuerpo, cuerpo es visible, también es un solo espíritu el que le debe. Ahí sí viene lo invisible, que es el Espíritu Santo. Pero la iglesia de Cristo no es una iglesia invisible, es un cuerpo y es visible. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una en la esperanza en la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, no dos ni tres fe, una sola fe. Un solo bautismo. Usted que cuando se metió evangélico arrojó el bautismo que le dieron y ahora hace otro bautismo. Aquí dice uno solo, papadito, que no dice dos ni tres. Un solo bautismo. Usted ya tiene el bautismo. Nadie puede ser bautizado dos veces. Un solo bautismo, lo dice la Sagrada Escritura. Muéstrame dónde dice que tiene que ser otro bautismo después de haber recibido el de Cristo. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Están todos. Bueno, paso al versículo 11 para aclarar lo que Pablo viene diciendo. Él mismo, se refiere a Cristo, Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Eso se llama jerarquía. El mismo Cristo quiso una jerarquía. Hizo distinción. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros maestros, otros pastores. El mismo Cristo quiso. No es los curas, no es la iglesia católica, es el Cristo. Pongan cuidado. ¿Para qué Cristo quiso eso? Para la adecuada organización de los santos. Cristo quiere una iglesia organizada, un cuerpo organizado, para la adecuada organización de los santos, en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo entonces? Organizado. Cada quien en su lugar, en su sitio, el que le corresponde. Eso se llama la organización del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Sigo. Hasta que lleguemos todos a la unidad. Ese cuerpo tiene que estar unido en la diversidad. Hay varios ministerios. El de apóstoles, el de este, el de aquello. Pero todos tenemos que ser uno, una unidad. Esa unidad dentro de la iglesia la quiere Cristo. Hasta que lleguen todos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Versículo 14, amado evangélico, si me escucha, léalo. Versículo 14. ¿Para qué Cristo dejó la jerarquía de la iglesia? ¿Para qué dejó un cuerpo con varios miembros? ¿Para qué la organizó así? Pongan cuidado, ¿para qué? Para que no sean ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana, de la astucia que conduce al error. ¿Para qué dejó Cristo la iglesia? Para que no seamos niños llevados, zarandeados por cualquier viento de doctrina, para cuidar la doctrina de Cristo, para que usted se mantenga firme en la fe, para que no venga nadie a engañarlo, porque hay muchos que están predicando otras doctrinas. Y si usted permanece aferrado a lo que la iglesia de Cristo, el cuerpo organizado de Cristo le presenta, usted no es un niño,
zarandeado. Dígame por qué usted evangélico se salió de la iglesia católica. Porque no estaba unido al cuerpo, a la jerarquía. Y por eso comenzó a ser zarandeado. Le llegó un evangélico y comenzó a tambalear. Y le llegó un pentecostal y zarandear. Y comenzó a dudar. Y llegó un testigo de Jehová y a dudar. Y al momento llegó el primero que estuvo más ahí constante. Se lo agarró y se lo llevó como a un niño. Se agarra y se saca de la casa por un caramelo. Zarandeado por cualquier viento de doctrina. ¿Ve que San Pablo sabía para qué era la iglesia? Y por eso decía, a Dios la gloria en la iglesia, porque si no va a ser zarandeado como un niño. Sigo. Lo repito, para que no sean ya niños llevados a la deriva, no saben para dónde van, zarandeados por cualquier viento de doctrina, el que le llegue primero. Si le llegó un testigo de Jehová se mete. Si le llegó un evangélico, a evangélico se mete. Si le llegó un adventista, a adventista. Cualquiera que le llegue, para allá va. ¿Para dónde va la gente? Para allá, para donde va la gente. A merced de la malicia humana. Eso no viene de Dios, eso es la malicia humana. Y de la astucia que conduce al error. ¿A dónde nos lleva eso? Al error evangélico, al error. Usted que dice, ay, hace 5 años conocí la verdad. ¿La verdad? A la Biblia dice lo contrario. Antes bien, con la sinceridad en el corazón, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Amén. Para crecimiento, agarrar solidez, firmeza en el amor. Para eso Dios quiere una iglesia. No me pierdan ahí. Quiero, ¿cómo que llama? Sí, recordar, pero fortalecer lo que estoy diciendo con otra cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 12. Lo que estamos hablando, Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver de qué versículo nos vamos a agarrar. Vamos a agarrarnos del capítulo 12, versículo 12. Y luego le voy diciendo los otros versículos. Capítulo 12, que está antes del 13 y después del 11. Versículo 12. 12. Ajá. Dice así, pongan cuidado. Es para ¿cómo es? Fortalecer lo que estoy diciendo. Sustentar, algo así. Ajá. Fundamental, muy bien. Voy. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno. Pongan cuidado. ¿Cuánto del cuerpo? Uno. Pablo lo tiene aquí, lo repite y lo repite 1001 vez. El cuerpo es uno. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Escuche, aunque tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, carismáticos, cursillistas, legionarios, cualquier grupo de apostolado, no forman más que un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y libres. ¿Se acuerdan? Judíos y griegos, esclavos y libres, significa el cuerpo universal. La iglesia universal, la iglesia católica. Y todos hemos vivido de un mismo espíritu. Versículo 24. Dice, ustedes pueden leer en la casa los otros versículos. Pues si quiere, hago un pedacitico nomás del versículo que sigue, el 14, dice, así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. ¿Se da cuenta que usted no puede decir, yo soy la iglesia? Porque la iglesia es un cuerpo y no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, error, cuando el evangélico dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. No, lo repito. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo.
¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si dijera el oído, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Mire cómo se la vacila San Pablo, la vacila. Si todos fueran curas, ¿dónde estarían los laicos? Si todos fueran laicos, ¿dónde estarían los curas? Ve cómo lo vacila. Si todos fueran ojos, ¿dónde estarían los oídos? San Pablo lo está hablando de una manera criolla, sencilla, para que el que tenga oído oiga y el que tenga ojos vea. Que el evangélico no quiere abrir los ojos, ¿qué vamos a hacer? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Lo repito, según su voluntad los puso dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno solo es el cuerpo. Uno solo, no dice varias iglesias, varios cuerpos. Porque Cristo tiene un solo cuerpo, uno solo, el universal, el católico, que significa universal. Solo cuerpo. Ajá. Por tanto, muchos son los miembros, mas uno solo es el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano: no te necesito, porque yo soy de la renovación carismática y tú eres cursillista. O porque yo soy legionario y tú eres de la renovación carismática. Ni la cabeza le puede decir a los pies: no os necesito. Todos nos necesitamos. Todos formamos parte del mismo cuerpo. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, escuchen cómo habla San Pablo tan bonito, ¿por qué hago? Más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, ustedes lo conocen, son indispensables. Indispensables. Y los que no parecen, y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. Pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Ahora escuchen lo que viene. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo. Dios no quiere que haya división alguna en el cuerpo. ¿No recuerdan el Evangelio de San Juan capítulo 17? Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Allá el Evangelio de San Juan capítulo 10, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Es que no lo recuerdan? La división no es de Dios, es obra de Satanás. Dios quiere un solo cuerpo. El diablo quiere dividirnos. Esto no es de Dios. Dios, para que no hubiera división alguna en el cuerpo. Dios no quiere ninguna división en el cuerpo, ¿no? División no es de Dios. Pablo por allá en 1 Corintios 11, 17 regaña a los de Corintios. Los regaña porque están divididos. Ajá. Vuelvo a repetirlo, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Eso pasa en la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces le dan risa. Epa, algo está pasando, ¿verdad? Si sufre un miembro, todos sufren. Y a nosotros es al revés. Si sufre uno, uy, qué bien, uy, eso sí me alegra, uy. Ese sin vergüenza ya lo merecía, mire, uy, cuánto me alegra que le haya ido mal. No, eso no. Si sufre uno, todos sufren. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento humano. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo, de su honra. ¿Sí? Ya lo vemos. La alegría que hubo cuando beatificaron al Papa. Ah, qué bonito. Qué hermoso, ¿verdad? Qué tristeza cuando por el televisor tratan mal al cardenal o a los obispos. Ah, claro, somos uno. Y al que no le duele es porque no es parte del cuerpo. Algo está pasando. Versículo 27 viene a reafirmar lo que estaba diciendo antes. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo.
Escuchen bien. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. Cada uno a su modo. Usted no puede decir, porque yo no soy cura, yo no puedo hacer nada por la iglesia de Dios, por el pueblo de Dios. Porque yo no soy el Papa, entonces yo no soy iglesia. No, todos somos la iglesia de Cristo. Todos somos la iglesia de Cristo. Unidos, cada uno en su función. El Papa en la función de él, yo en mi función y ustedes en la función de cada uno, en su función. Sigo. Y así lo puso Dios en la iglesia. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Evangélico, léalo de nuevo. Y así los puso Dios en la iglesia. Dios, el Dios del cielo, en que usted dice creer. A ver si no hay una jerarquía. A ver. Así lo puso Dios en la iglesia. Se me perdió. Primeramente, los apóstoles. En segundo lugar, ¿ve que hay lugares? Lugares, jerarquía. Primer lugar, apóstol. Segundo, profeta. Habla de lugares, jerarquía. El 1, el 2, el 3, el 4, jerarquía. En primer lugar, apóstol. En segundo lugar, profeta. En tercer lugar, maestro. Luego, los milagros. Luego, el don de curación, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con el poder de milagros? ¿Todos con carismas de curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Interpretan todos? Y yo aquí me quiero detener un poquitico para que ustedes capten una idea que está aquí, pero que a veces no se capta. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, en tercer lugar, cuarto lugar. Y eso ya no lo pone en cuarto, sino dice luego. Eso ya perdió la jerarquía. Luego, ya no es parte de la jerarquía. Luego, los milagros no están en primer lugar. Usted evangélico que dice, yo me salí de la iglesia católica porque yo vi un milagro. El milagro no está en primer lugar. No, ni siquiera en cuarto. No entra en ningún lugar. Y de luego. Eso ya no es importante para usted decir, esta es la iglesia de Cristo, porque yo vi milagros. No. Le puedo buscar muchas citas donde dice que el diablo también puede hacer milagros. Y los falsos profetas hacen milagros para engañar a la gente. Entonces la gente que dice, yo me salí de la iglesia católica, hablaba con otro evangélico. Me decía, yo era católico. Le dije, ¿cómo se salió? Dijo, porque Dios me hizo un milagro. Una vez fui a un culto que tenían los evangélicos y Dios me sanó. Y comprendí la verdad entonces. ¿Cuál es la verdad? Que esa era la iglesia de Cristo. ¿Quién le dijo que estaba en primer lugar los milagros? Ay, no, que nosotros, porque estamos, el don de lengua, diversidad de lengua, eso es después, y eso no va en la jerarquía de la iglesia, eso no va dentro de la jerarquía, eso no tiene un lugar específico dentro de la iglesia. Que sí, pero es que también en la iglesia católica también hay milagros, ¿o no hay? ¿No hay entre ustedes también quienes hablan en lengua? Sí, lo hay. Lo que pasa es que algunos ahí también tienen que corregir, porque a veces algunos hablan más de la cuenta, ¿no? O engañan a la gente también, igual que los evangélicos, ¿verdad? No han comenzado a orar y ya están hablando en lenguas, ¿no? Hoy dijo por allá, voy por allá para un lugar, cuando yo fui a Estados Unidos, para no decir que fue por allá, y había un señor de la Renovación Carismática que llamó a una muchacha y le dijo, venga para enseñarle a hablar en lenguas, usted tiene que mover la lengua y hacer no sé cómo. Y entonces la muchacha dijo, padre, ¿usted sabe que me enseñaron a hablar en lengua? Sí, un señor. Y desde que le están enseñando a chupar lenguas, pero hablar lengua es otra cosa. No, hermano, eso no es verdad. El don es don. ¿Usted sabe qué significa don? Al que Dios le viene en gana, ¿y qué? No es que, sí, yo, porque, ¿qué? Mire, aquí entre nosotros, puede existir algún laico que hable en lenguas. Y puede haber a lo mejor 10 sacerdotes y ninguno hable en lengua. Porque es un don. Y el don es a que Dios me lo quiera dar. Pero el hecho de que
que tenga el don de lengua, entonces está en primer lugar dentro de la jerarquía de la iglesia. ¿No? Porque el obispo a lo mejor no habla en lengua, entonces yo soy más grande que el obispo, porque yo sí hablo en lengua. Cuidado, creo que me están captando la idea, ¿verdad que sí? Maravilloso. Entonces, Dios tiene una iglesia, una. Esa iglesia la perseguía Pablo, y por perseguirla se llamó el mismo aborto, indigno, por perseguir esa iglesia. En esa iglesia tenemos que darle la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos. Así es y así será, porque en ella está la diversidad de la sabiduría de Dios. Y hasta las potestades arriba del cielo podrán ver en la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, esa iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Pero todavía no he terminado con Efesios, porque Efesios es rico. Voy hasta ahora en el 4. Voy a pasarme al 5 de Efesios. Capítulo 5, versículo... Lo voy a leer desde el 22. Ustedes me van a perdonar, pero dijimos que íbamos a gustarlo, ¿verdad? Que lo íbamos a saborear. Capítulo 5, versículo 22. Dice: las mujeres sométanse a su marido como al Señor. Eso ni para qué explicarlo. Eso lo hacen las mujeres a ciegas, al pie de la letra. Eso no, sin dudarlo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Escuche, el marido es cabeza de la mujer. ¿Y usted qué creía? Que usted era la cabeza del hombre. A no ser que usted le esté volteando los cables y sea machorra. Pero el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la... No dice de las iglesias, de la iglesia. El Salvador de su cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Allá suena una risa, una carcajada. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio todavía está por estrenarse. Todavía está por estrenarse. Y muchas mujeres pensaban que ya estaban estrenando el evangelio, que ya habían comenzado a caminar según el evangelio. Pero sigo, pero que ya las mujeres lo saben de memoria. Y los maridos dicen: oh, qué bien, qué bien. Ay, al fin alguien salió en defensa. Ahí le viene a ustedes, marido, agárrense. Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Pregunto, ¿la amaría o no la amaría Cristo a la iglesia? Si la pone de ejemplo, como Cristo amó a la iglesia, Dios quiere que el marido ame a la mujer. Marido, amen a su moza como Cristo amó a la iglesia. No. Es que los maridos a veces como que no entienden. Marido, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. Entonces Cristo sí quiso una iglesia. Y no solamente quiso una iglesia, se entregó por la iglesia. Ajá. Así también, María, por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Por eso ustedes han escuchado que la iglesia es una. Por eso hacemos hincapié, un solo cuerpo, una. Santa. Porque todos los miembros de la iglesia son santos. No, por eso no. Los evangélicos se equivocan. Ellos creen que nosotros decimos que la iglesia es santa porque todos los que están dentro de la iglesia son santos, o somos santos. No, entérense por qué la iglesia es santa y dejen de hablar tonterías. La iglesia es santa porque su fundador, su santificador, su salvador es el santo y quiso para él una iglesia santa. No porque sea santa, sino porque él la purificó con el baño de la regeneración,
porque Él la salvó. La iglesia es santa porque Cristo la santifica. La santificó y la santifica. La iglesia no es santa porque sea santa, impecable, no pecadora. La iglesia es santa porque siendo pecadora, Cristo la limpia y la purifica. Por eso es santa. Porque no, la iglesia no es santa porque no hayan pecadores. O porque todos sean santos. No, Señor. La iglesia es santa. Grábenselo bien. Porque Cristo la santificó, limpiándola, purificándola, perdonándole. Por eso es santa. Ah, es que los curas son unos pecadores. Ay, sí, ¿descubrió qué? ¿Qué descubrió? ¿Quién no sabe que los curas son unos pecadores? Usted no es pecador. Ah, que es que los de la renovación carismática y los que pasan alabando al Señor y también son pecadores. Ay, no hay pecadores, no. Tonto. Claro que sí. Y están ahí no porque sean santos. Si fueran santos, ¿para qué estuvieran ahí? Están ahí es porque quieren ser santos, porque van luchando, porque van. Eso dijo Jesús. ¿Quiénes son los que necesitan de médico? Los enfermos, porque soy un enfermo, por eso estoy en la iglesia de Cristo, para que Él me sane. Yo no vine por los justos, yo vine por los. Entonces yo soy uno de esos pecadores que Cristo está rescatando, pero lo rescata dentro de la iglesia. Muy bien, es una santa. Ahora bien, dice que así los maridos también tienen que procurar que su mujer sea santa, preocupándose por ella, sin arruga. Ahora díganme las mujeres, ¿desde cuándo comenzaron a salirle arrugas? ¿De que se casaron? Ay, los maridos le dan más la vida que le salen las arrugas. Cuidado, porque Cristo dice que tiene que ser al revés, luchando para presentarla sin arrugas, sin mancha, ni cosa parecida por el estilo. Cuidado, los maridos que tratan a la mujer como un objeto, las tratan como les viene en gana. Yo les recuerdo que el suegro no es el papá de la mujer, es Dios, porque ese es el papá verdadero. Él es el padre. Y ese suegro se las sabe todas. Y es duro. Ajá. Dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua. Para purificarla. ¿Ve que la iglesia está sucia? La está purificando Él. Es santa porque el fundador es santo porque Él la santifica. La palabra. Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio. Ahí viene. Amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie, yo quiero que subrayen este pedacito. Nadie significa ninguno. Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Antes bien, lo alimenta y lo cuida con cariño. Lo mismo que Cristo hace con la. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La cuida con cariño, la alimenta. ¿La aborrece? No. Los evangélicos que dicen, Cristo fundó la iglesia. Sí, la iglesia católica era la iglesia de Jesucristo. Pero vino entonces Constantino, la paganizó. Entonces Cristo rechazó a la iglesia, la votó. Y entonces viene y le dice a Martín Lutero, ahora tú, Martín Lutero, inspirado por un ángel, usted va a ser el fundador de mi nueva iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Dice que Cristo jamás aborrecerá a su cuerpo, porque nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida y lo trata con cariño. Te fregaste, te engañaron. Ajá, me volví a perder. Lo que pasa es que cuando miro la luz no veo nada. Ajá. La cuida con cariño. Lo mismo que Cristo hace con la. Está comparando con la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Sigo. Por eso dejará. Yo quiero que pongan cuidado a esto. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán un solo cuerpo, una sola carne.
Versículo 32. Gran misterio es este, y yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Gran misterio, el gran misterio de que el cuerpo y la cabeza estén unidos. Que el hombre ame a su mujer, se entregue por ella, como Cristo a la iglesia. Esto es un gran misterio. Que Cristo haya querido un cuerpo. Ahora pregunto, ¿no está refiriendo Cristo como si Él fuera el esposo de la iglesia? Está hablando como si fuera la cabeza. Que el marido sea cabeza de su mujer. La mujer mire al marido como su cabeza. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces después lo lleva como a cuerpo. El cuerpo. Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Después lo lleva como esposa. Dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. De modo que Cristo tiene una o varias esposas. Una, amado evangélico, Cristo no tiene varias esposas, porque Cristo está diciendo que el marido debe tener una sola mujer. Y como Cristo tiene una sola mujer, una sola esposa, que es la iglesia, por eso nosotros no aceptamos a lo que dicen los evangélicos, que todas son las iglesias de Cristo. Cristo no tiene varias iglesias, no, tiene una sola iglesia, porque la está comparando con el marido y la mujer, una sola carne, pasan a ser uno solo. Por tanto, Cristo fue una sola iglesia. Ahora bien, yo creo que con esto podemos pasar claramente a dónde Cristo fundó esa iglesia. Ya sabemos que Dios quiere una iglesia. Y esa iglesia tiene que ser visible. Tiene que ser una iglesia visible. Y ya mostramos que esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya mostramos que es la esposa de Cristo. ¿Ah? Ajá. También. Bueno, hemos mostrado todo esto para ver de que si Cristo quiso una iglesia. Ahora vamos a ver dónde fundó Cristo una iglesia. ¿Por qué la fundó? ¿Por qué la fundó Cristo esa iglesia? Y a ver si es la iglesia católica o no es la iglesia católica. O a ver si es la iglesia evangélica. Puede ser la iglesia evangélica, porque Cristo tiene una iglesia que es su cuerpo, una sola, porque es una sola la esposa, la alimenta y la cuida, y esa iglesia es una iglesia visible, se puede ver. Vamos a ver dónde fundó Cristo esa iglesia. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Le dice Cristo a Pedro: Simón Pedro. Le dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está que Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sabe qué significa mi iglesia? La iglesia mía de yo. Más claro no puedo decirle. Mi iglesia significa la iglesia mía de yo. Cuando Cristo dice, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi, singular, no plural. No le dice, tú eres Pedro, que significa pedregal. Sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. Por eso hay más de 60,000 iglesias. No, Cristo fundó una sola iglesia. La demás la han fundado los hombres, pero no la fundó Cristo. Fundó una sola iglesia. Pregunto, ¿usted cómo llama? ¿Ustedes creen que Zoilo, hoy, en el 2011, puede fundar una iglesia? ¿Sí la puede fundar o no? Sí la puede fundar. ¿Y usted cree que puede haber algún tontico que lo siga? Sí. Ahora pregunto, ¿esa iglesia sería la iglesia de Cristo? No. ¿Esa sería la iglesia de quién? De Zoilo.
Pero Zoilo, para engañar a los tontos, le dice, no, esta no es la iglesia de Zoilo, esta es la iglesia de Cristo, porque yo anoche tuve una revelación. A mí me reveló el Señor que la iglesia de Él se había acabado y que me mandaba a mí a construir una nueva iglesia. Amén. Y funda la iglesia y algunos tontos lo siguen. Esa es la iglesia de Zoilo, no se engañen. Esa no es la iglesia de Cristo, porque Cristo ya dijo, sobre Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi. Eso no quiere decir que Zoilo pueda fundar la iglesia, él puede fundar la de él, usted puede fundar la suya, yo puedo fundar la mía. Tenemos libertad de culto, que cada quien puede fundar la iglesia. Pero esa no es la de Cristo. Y a mí no me interesa estar en la iglesia de este o de este, de aquel. A mí me interesa estar en la iglesia de Cristo. Es que la iglesia de Zoilo se siente bonito. Pregúntele a un drogadicto cómo se siente fumándose un pitillo. Una nota, calidad. Pregúntele a uno de esos borrachos alcohólicos a ver cómo se siente tomando un michecito. Calidad, lo máximo, lo máximo. ¿Sí? No se refiere a cómo usted se sienta. La iglesia no es de sentimiento. No, Señor. La iglesia es por la fe en que Cristo fundó esa iglesia y yo sigo a ese mi Salvador, a ese mi Señor. Porque Cristo, para salvar al mundo, ¿qué hizo? Fundó la iglesia. Para que llegara la salvación, la multiforme sabiduría de Dios llegara hasta nosotros. Fundó la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Pero ¿sabe cuándo fundó Cristo esa iglesia? ¿Por qué la fundó? ¿Qué lo motivó? Retrocedamos entonces. Mateo 16:13. Dice así. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Pregunto, ¿estaban en la verdad? No se oye. ¿Estaban en la verdad? ¿Estaban en lo cierto? Pregunta Jesús, a ver, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Unos que Elías. ¿Jesús era Elías? Pero la gente creía que era Elías. Estaban perdidos. Otros que Juan el Bautista. ¿Jesús era Juan Bautista? Otros que Jeremías. ¿Jesús era eso? No. Estaban equivocados. Pero era lo que ellos creían. Ellos lo creían. ¿Y quién les decía que no? Eso lo creían. Estaban convencidos que Jesús era eso. Estaban en un error. Estaban engañados. Estaban en la mentira. No tenían la verdad. Cada uno tenía su propia forma de. Entonces Jesús está mostrando que cuando cada uno tiene su propia forma de pensar, uno jala para un lado, otro para otro, otro para otro, y a él no le gustó nada, nada y nada. Vamos a quedar la pregunta que le hacía Pedro a los discípulos. Dícele él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está bien, aquellos están perdidos, aquellos están en la mentira, están engañados. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Tenía la verdad o tenía la mentira? Entonces, en medio de la confusión, en medio de tantas mentiras, en medio de tantas opiniones que se creían que eran verdaderas y válidas, el único que tenía la verdad era Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahora bien, Jesucristo quiere fundar la iglesia en Pedro, en la verdad, no en la mentira, para que la gente que quiera estar en la verdad con respecto a Él, la encuentren. Y no anden diciendo que es el profeta que aquel otro, en mentiras, engañado. Entonces Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicándole Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, porque tú estás en la verdad, porque tú dijiste la verdad, yo entonces te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificó la iglesia en la verdad. Y la edificó en la persona de Pedro. Pregunto, ¿Pedro era visible o invisible? Entonces la iglesia tiene que ser visible, porque Cristo la fundó en Pedro, visible. Y le dijo, tú eres Pedro, ¿qué significa? Una vez hablaba con un pastor evangélico y me decía, Jesús no dijo que Pedro era la piedra. Es una barbaridad, es una blasfemia. Es que usted no ha escuchado que
la piedra que rechazaron los constructores llegó a ser la piedra angular? Pregunto, ¿quién es la piedra angular? Yo les dije, Cristo. Y entonces, ¿cómo se atreve usted a decir que Pedro es la piedra? ¿No ha leído la Sagrada Escritura que la piedra es Cristo y no Pedro? Y el hombre dijo, lo maté, lo dejé tambaleando. Yo le dije, entonces explíqueme cómo es que Jesús dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, mire, ponga cuidado. Jesús está hablando con Pedro y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no señaló a Pedro, se señaló a él. Yo le dije, ¿usted le vio el dedo cuando Jesús le lo señaló? O muéstreme dónde dice la Biblia que Jesús volteó el dedo aquí y dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces me dice, es que es de lógica. ¿Quién le va a quitar el puesto a Cristo? Cristo es la piedra, Pedro no le puede quitar el puesto. Entonces ustedes están en una iglesia que la piedra es Pedro, y yo estoy en la iglesia que la piedra es Cristo. Amén, aleluya. Mire, la ignorancia es atrevida. Voy a mostrarle primero que Pedro traduce piedra. Jesús, ¿qué traduce? Salvador, ¿verdad? Salvador. Jesús no traduce piedra. Pedro sí traduce piedra. Yo no sé si ustedes recuerdan o notaban cuando Jesús vio por primera vez a Pedro. Está en Juan. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Pero no me pierdan esto, porque ahorita volvemos para acá. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Si algún evangélico me está escuchando y todavía piensa que la piedra es Cristo, de la piedra donde estaba fundamentada la iglesia. No es, cuidado, no estoy diciendo que Cristo no es la piedra angular, cuidadito. Estoy diciendo que Pedro es la piedra donde Cristo fundó la iglesia. Y no por eso le está quitando el puesto a Cristo. Cristo es la piedra angular, no lo negamos. Nosotros los católicos también lo creemos. Pero Pedro es la piedra donde Cristo fundó la. Ahorita se lo voy a explicar mejor. Vamos a leer qué dice San Juan, capítulo 1, versículo 42. Dice, a ver si Cristo se señaló él mismo o a Pedro. A ver, dice. Y le llevó a Jesús, es decir, Andrés, hermano de Pedro. Vamos a leerlo del 40 para que me entiendan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir? Cristo. Y le llevó a Jesús. Fijando Jesús la mirada en él, le dijo, tú eres Simón. ¿De que Simón no se llamaba Pedro? ¿Se llamaba? Simón. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Ajá. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. ¿Qué quiere decir? Piedra. En arameo, Cefas, le dijo Cristo, lo dijo en arameo. Cefas. ¿Qué quiere decir? Piedra. Y luego lo dijo en griego, Pedro. Piedra. Cefas es lo mismo que Pedro. ¿Y traduce? Piedra. Solamente que Cefas está en arameo. Entonces, Jesús no dijo, yo me llamo Cefas, o sea, piedra, sino le dijo, tú eres Simón, de ahora en adelante te llamarás Cefas, ¿qué quiere decir? Piedra. No le dijo por qué. Le cambió el nombre, pero no le dijo por qué. Y de ahí en adelante llamaron a Simón, lo llamaron Pedro, o Simón, Pedro. Siempre lo llamaban Pedro, 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 Pedro. Porque Jesús le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Ahora Mateo es cuando dice, ya donde estamos regresamos, solamente era para demostrarle que es mentira cuando el evangélico dice que Cristo se señaló a él mismo. Porque entonces cuando le cambió el nombre a Pedro, le puso el nombre de Cefas. Entonces, ¿qué significaba Cefas? Piedra. Entonces Cristo llamó a Pedro piedra. Ajá, pero ¿qué pasa? Si Cristo llamó a Pedro piedra, entonces ¿dónde queda la piedra angular? Pedro le quitó el puesto a Cristo. De ninguna manera. ¿Es que acaso no han leído a Efesios capítulo 2 versículo 20?
Vamos a ver la explicación al evangélico que queda confundido. Uy, que Pedro le quitó el puesto a Cristo. Eso es imposible, es una blasfemia. ¿Qué? Mentira, lo engañaron. Lea Efesios capítulo 2, versículo 20. Lo leo. Dice: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. ¿Edificados sobre qué? Sobre los cimientos, las bases. Cimientos son las bases de los apóstoles, pero la piedra angular sigue siendo Cristo. Es decir, que los apóstoles no le quitan el puesto a Cristo. Cristo es la piedra angular y los apóstoles son las piedras bases. Luego dice: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar parte un templo santo en el Señor. Es decir, sigo, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Que nosotros también somos piedras, piedritas pequeñas. Cristo la piedra angular. Entonces le voy a explicar qué significa la piedra angular para que un evangélico entienda. La piedra angular, ¿ustedes han escuchado hablar de que colocaron la primera piedra? Van a construir no sé qué cosa, vamos a colocar la primera piedra. Esta es la piedra angular. Y esa piedra normalmente, ¿dónde se colocaba? ¿Cómo se colocaba? ¿A qué más? Así la llegaban y la colocaban ahí, listo. ¿Cómo hacían? Mire, normalmente esa piedra excavaban un huequito y metían la piedra base, la piedra angular. Sobre esa piedra venían las bases, que también eran piedras, porque está hablando de las construcciones antes. ¿Cómo se construía antes? No está hablando ahorita de bloque, ¿no? Está hablando de antes, que se construía con piedra. Cristo es la piedra angular, es decir, la piedra que está abajo, la primera piedra que está, que no se ve, esa piedra no se ve, esa está abajo, bajo suelo, pero que está sosteniendo todo el edificio. Es la piedra central, la piedra que no puede dejar de existir. Esa es Cristo, que es Cristo. Y sobre esa piedra entonces vienen las otras piedras, que son la base. Esos son los apóstoles. Yo no sé si ustedes recuerdan allá Apocalipsis, a ver, cuando ya San Juan ve la iglesia triunfante, a ver cómo ve a los apóstoles dentro de esa iglesia. A ver, busquemos la Jerusalén celestial, capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 14. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice así: la muralla de la ciudad, la nueva Jerusalén, se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que son piedras, los apóstoles son piedras. Ustedes y yo somos piedritas, porque nosotros somos piedritas, ya estamos arriba. ¿A dónde iremos nosotros en la construcción? Pero la base son los apóstoles y la piedra angular, Cristo. Pedro no le quitó el puesto a Cristo. ¿Me captan la idea o no me la captan? Pero es que entonces, ¿quién es la piedra? ¿Cristo? ¿O quién es la piedra? Pedro. Si digo que Pedro, entonces le quitó el puesto a Cristo. Y si digo que Cristo, entonces Pedro sobra. Menos mal que la agarré. No. Cristo es piedra, sí. ¿Y Pedro también es? No puede ser. Claro que sí puede ser. O si no, vamos a buscar otra comparación. Leamos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo. Juan, capítulo 10. Versículo donde dice: yo soy el buen pastor. ¿Cuál es el versículo de ahí? 11. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el pastor?
Cristo Jesús. Cristo Jesús es el pastor. Ahora pregunto, ¿quién es el pastor? ¿Cristo o Pedro? Cristo. Entonces Pedro no es pastor, pero le está quitando el puesto a Cristo. Mire, Cristo es el pastor, pero Pedro también es pastor. Si no, lean a Juan también. Ya miramos donde Cristo es el pastor, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver donde Pedro es pastor y no le quita el puesto a Cristo. San Juan capítulo 21, versículo 15, pues. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Pregunto, ¿qué le está diciendo cuando dice apacienta mis corderos? ¿Quién es el que apacienta las ovejas? El pastor. Entonces está diciendo que Pedro es pastor. ¿Le está quitando el puesto a Cristo? No, simplemente es representante de Cristo. Cristo es el buen pastor, pero Pedro no deja de ser pastor, porque Cristo lo mandó a ser pastor de las ovejas. Cristo es la piedra angular. Pedro también es piedra. Los judíos no rechazaron, todavía esperan el Mesías, todavía esperan a Cristo. Los judíos fueron los que rechazaron la piedra angular. Ahora bien, vamos bien, me llevan el hilo, ¿verdad? Seguimos entonces con Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. ¿Sabe qué? Se me había olvidado un pedacito. Perdónenme ustedes, pero no importa, lo busco yo solito. ¿Dónde estábamos? Juan 10. Porque a lo mejor después se me olvide y no lo diga y me quede yo con la tristeza de que no se lo dije. Hablábamos ese rato de que un cuerpo, una iglesia, una esposa, ¿se acuerdan? Y se me había faltado un pedacito que no quiero que se me pierda. Lo traigo aquí, no importa, lo añadimos ahí. Capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué sería el redil? El rebaño. ¿Cómo lo llamaríamos ese rebaño? La iglesia. Entonces Jesús dice: yo soy el buen pastor y tengo unas ovejas en el redil, en su iglesia. Es decir, que Él es el buen pastor, hay un pastor y hay un solo rebaño, un solo rebaño, un solo redil, un solo cuerpo, una sola esposa, una sola iglesia. ¿Me va captando la idea? Sin embargo, a pesar de que hay un solo redil, sin embargo dice, pero por ahí tengo otras ovejas que no son, pero que también escucharán pónganle cuidado, lo leo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, sí son ovejas de Cristo, porque creen en Cristo, se llaman cristianos y son cristianos, son ovejas de Cristo, pero no son de este redil, no son del rebaño de Cristo, son de otro rebaño, de otro redil, de otra iglesia. También a estas las tengo que llamar, conducir. Es decir, también quiero que ellas, que las ovejas de este redil se vayan para allá. No, que esas vengan para acá. ¿Se dan cuenta? No es que Cristo diga, pues que se queden allá en ese rebaño, en ese redil. No, también a estas las tengo que traer. Él tiene un redil, Él tiene un rebaño. También a estas tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño. ¿Se acuerda que decía también por allá? Un solo cuerpo, una sola iglesia, mi iglesia. Ya también habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Entonces, el deseo de Cristo es que haya un solo rebaño y un solo pastor. Pero eso no se logra haciendo de que las ovejas se salgan del redil de Cristo para buscar otro redil, sino aquellas que están fuera del redil, trayéndolas a este redil. Eso era lo que quería acotar. Entonces seguimos ahora sí donde íbamos. Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es piedra, ya lo vimos, ¿verdad que sí? Pero se llama Cefas, Kefas, Pedro, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El otro pedacito. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se acuerda que decía ya Efesios? Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Ahora aquí dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la fuerza del mar, la fuerza del infierno, la fuerza de Satanás no podrá contra ella. Cristo fundó esa iglesia y esa iglesia nadie la podrá. Por eso ya en Mateo 28, 20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Es decir, que Cristo estará con la iglesia y nadie la puede vencer. Usted evangélico que dice que Constantino la venció, es que Constantino venció la iglesia de Cristo, la destruyó. Aquí dice que ni el diablo la puede destruir, no sea mentiroso. Porque si es verdad lo que usted dice, Cristo no cumplió su palabra. Dice que la iglesia de él nadie la puede destruir, vencer. ¿Y usted dice que la venció Constantino? Entonces usted está diciendo que Cristo es un mentiroso. Nadie la puede vencer. El imperio romano, que era tan poderoso, ¿pudo vencer la iglesia? Mataron a los apóstoles, mataron a tantos cristianos, a los leones, pero no pudieron vencer la iglesia. La iglesia surgió, sigue. Nadie la puede vencer. Así que no tengan miedo que viene alguien a vencer la iglesia. Nah, mentira. Ya pueden venir imperios, gobiernos en contra de la iglesia. Matarán a curas, matarán a obispos, monjas, a cristianos los matarán. ¿Y se acabó la iglesia? ¿Qué? La iglesia continúa. La iglesia la fundó Cristo. Esa iglesia Jesús no puede fallar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca dejará de existir esa iglesia. ¿Ya es la hora? Ya es la hora. Me acuerdo dónde quedamos, ¿no? Pero déjeme una cancioncita y terminamos con una cancioncita para que no hay que... ¿Dónde está la guitarra? Una cancioncita y terminamos. ¿Me acuerdan dónde quedamos? Porque hasta ahora estamos empezando. No, porque todavía falta una partecita muy sabrosa que yo quiero que ustedes tengan presente para que no se dejen engañar, no se dejen confundir. Bueno, mientras llega, quiero decirle, ya terminó vamos a ver. Yo quiero decirle que ustedes conozcan, al conocer bien la iglesia de Cristo, ustedes no se dejan engañar por nadie. Si no conocen la iglesia de Cristo, le pasa lo que le ha pasado a muchos católicos. ¿Por qué se han salido de la iglesia? Porque no conocen, por ignorancia, se han salido de la iglesia. Y van tras la iglesia que fundó un hombre, y no tras la iglesia que fundó Cristo Jesús. Se la llevaron, entonces no importa, otro día le cantamos la canción. Vamos a terminar entonces, a terminar, porque ya es la hora, amados hermanos, en resumen. No hay guitarra, vamos a terminar, entonces ya terminaremos, corten por allí para que conozcamos esa iglesia. La próxima vez vamos a continuar sobre la iglesia y terminamos para que amemos la iglesia. Ya tenemos la segunda parte de la iglesia y cuando uno sabe esto, nadie lo puede engañar. ¿Listo? ¿Puedo ahora sí seguir? Bueno, mire, ya no vamos a